Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Esas voces lo dicen fuerte esta noche. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido. Él se levantó de los muertos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres mi vida, Jesús. Te levantamos en este lugar, Señor. Muy buenos días, buen domingo para cada uno de ustedes. Celebramos la vida, agradecemos al Señor, nuestro Creador, el día que nos confía para reunirnos por este medio y unir nuestras expresiones delante de Él, tanto de gratitud como de confesión, como de adoración, como de alabanza, como de intercesión tal vez por las necesidades que conocemos. Y agradecemos mucho su presencia ahí, su fidelidad
para que podamos tener un tiempo más dominical y devocional en la presencia del Señor. Siempre nuestro deseo, que lo que deseamos para nosotros, también lo deseamos para usted y ustedes. Que todo vaya bien y que en lo que no va muy bien podamos tener la fuerza, la fe suficiente para enfrentarlo y para poder presentar batalla en lo negativo y alcanzar victorias con que celebrar y con que tener más motivos de darle gracias a nuestro Dios. En esta oportunidad quisiera invitarlos a abrir sus Biblias o sus dispositivos, es ahora, en el Salmo número 51. Es un salmo muy destacado, muy conocido, Salmo número 51, y vamos a leer ahí 12 versículos. Salmo número 51, y vamos a leer los primeros 12 versículos, del 1 al 12. Yo tengo hoy esta versión, que es la internacional, y que tiene el mismo mensaje, solamente que con palabras un poquito más acordes a nuestros modismos, pero el mensaje es exactamente el mismo. Salmo 51, versículos del 1 al 12. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice así en esta versión. Es una oración. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y sigue el Salmo, unos versículos más, pero hasta aquí nos vamos a quedar para meditar sobre este tema que le he puesto, la carga del pecado. Acompáñenme a orar un momentito para encomendar nuestro corazón al control del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestros oídos. Y recibe la gratitud que te damos por confiarnos la vida un día más y por concedernos el privilegio de comunicarnos a través de este medio en tu presencia, unánimes, para ser escuchados por tu misericordia y también para escuchar tu santa voz. Perdona pues por favor nuestros pecados, limpia nuestro corazón y concédenos audiencia, bendito Señor, y también sensibilidad para escuchar tu voz en el mensaje que vamos a meditar. Que sea tu Santo Espíritu sembrando en nuestros corazones la semilla de vida para nuestro bien y para la gloria de tu santo nombre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. La carga del pecado. Este salmo es un salmo destacado, es un salmo que conmueve el corazón. ¿Por qué? Pues porque se percibe en él como el derramamiento de un alma cargada, que tiene una tristeza profunda, un quebrantamiento grande, una vergüenza punzante, una confesión sincera y una súplica desesperada por ser perdonada y restaurada. Yo creo que esto nos da el ejemplo a nosotros de lo que debiera ser nuestra confesión delante de Dios, porque nosotros sabemos que somos pecadores,
pero también estamos conscientes que a veces pecamos intencionalmente en cosas que sabemos que no son agradables delante del Señor. Sin embargo, las hacemos diciendo una palabra todavía, que Dios me perdone, pero. Y realmente este sentir, este derramamiento, esta expresión debiera de ser la nuestra si verdaderamente nos arrepentimos. Porque muchas veces presentamos delante del Señor una súplica de perdón, pero no estamos dispuestos a abandonar aquel pecado, sino pedimos perdón y que nos perdone hoy, que nos perdone mañana y seguimos en la misma, lo cual no es aceptable de ninguna manera delante de nuestro Dios. La causa de este salmo tan vibrante es porque David, inspirado por el Espíritu Santo que escribió muchos salmos, sentía una carga pesada en su conciencia, porque además de reconocer que nació marcado con el pecado, porque todos nacimos pecadores, todos nacimos contaminados, como dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted me preguntará, ¿los santos pecaron? Claro, pecaron todos los personajes de las Sagradas Escrituras. Los que no pecan son los ángeles, nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre, pero no pecó. Y de ahí todos nosotros somos pecadores. Pero además de eso, David había cometido recientemente 2 pecados grotescos, dolorosos, que habían ofendido a Dios. Y él no lo había entendido así. Sin embargo, lo que sí se dio cuenta es de que su comunión con Dios se había deteriorado, incluso se había separado el oído de Dios de sus oraciones y el sentir de Dios en su corazón. En Isaías capítulo número 59, voy a leer 2 versículos. Si usted tiene ahí su Biblia, pues puede comprobarlo. En esta versión dice, Isaías 59, 1 y 2 dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ya ve usted que no es tan simple el asunto del pecado. Uno de los efectos inmediatos, tristísimos y peligrosos que pasa con el pecado es que nos separa de la comunión con Dios. Aunque nosotros creamos que estamos siendo oídos, porque lo estamos expresando con lágrimas, con estremecimiento, pero muchas veces no pasa de ser que estamos emocionados orando con nosotros mismos, como nuestro Señor Jesús lo dijo en una de las parábolas. Pero David no solamente había pecado, y eso quiere decir que había transgredido las leyes de Dios. Y con eso había ofendido a Dios, había afectado su propia vida, la de otros las había afectado severamente y había perjudicado seriamente a su propia familia. Todo eso está descrito en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, 13, 14, 15. Ahí está todas las secuelas y consecuencias terribles que trajeron para David esos pecados que él cometió. En su salmo penitencial, David no evade la responsabilidad, no esconde su culpa, la admite y la confiesa con dolor, por lo cual Dios le había otorgado el perdón. Fue una visita que le hizo el profeta Natán después de que él había cometido aquellos 2 pecados grotescos y le hizo saber que aunque él, David, no estaba consciente de que aquello que había hecho estaba mal delante de Dios, sin embargo estaba mal delante de Dios. Entonces Dios envió a su profeta para que le revelara cuál era la situación de David, y cuando nomás David reconoció que sí había pecado, él dijo, pequé contra mi Dios. Lo reconoció. No se justificó, no se disculpó de una manera, sino pidió perdón inmediatamente. He pecado contra mi Dios. Y aunque él no entendía bien por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando últimamente, eran las consecuencias en su vida física, en su vida espiritual, y los dolores que estaba pasando su familia, ahora entendía por qué razón estaba ocurriendo. Paralelo a ese salmo, el Salmo 32, si usted lo quiere buscar, el Salmo 32, explica algo de eso. Salmo 32, los versículos del 1 al 5 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones
a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esta es una de las cosas admirables de este hombre, que no era como ocurre tantas veces con aquellos de que, como hablamos recientemente, ¿verdad? Son tomados con las manos en la masa, es un dicho que tenemos acá. Somos tomados muchas veces en el acto y todavía lo negamos. Eso viene desde niño. El niño aprende a tener ese miedo, y aprende a mentir desde pequeño sin saber que eso es pecado, que eso es ofensa contra Dios. El niño niega que tomó los chocolates y se le nota la huella en la boca, porque se asusta, porque le teme al castigo, y entonces encuentra que lo más fácil es negarlo. Pero David no está haciendo eso. Él está reconociendo, está humillando, está diciendo, y algo muy interesante y poderoso que dice aquí David, que vamos a comentarlo en un momento, es que dice en el versículo 4 del Salmo básico que estamos leyendo, Salmo 51, dice: contra ti he pecado, solo contra ti. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Aunque pues David tardó en entender que todo lo que estaba sufriendo era consecuencia de aquello que había cometido, también supo que solo apelando a la misericordia de Dios tendría la posibilidad de aliviar su pesada carga y de obtener la restauración de su fe, de su comunión con Dios y el gozo de su salvación. Tan apasionada era su oración, esta es una oración, tan apasionada fue su oración que fue evidente, dramática, porque está usando unos términos como desesperados. Está diciendo: borra, por favor, borra. Como cuando uno se le borra una deuda, una gran deuda, por favor, bórrela, bórrela, bórrela. Él está pidiendo eso de su pecado que él cometió. Le está diciendo al Señor: por favor, lávame, lávame. Como aquellos leprosos que estaban cundidos de lepra, que deseaban la limpieza de su ser. Dice: límpiame, purifícame. Y desesperadamente también dice: no me quites tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Como que si estuviera, pues, reconociendo que eso es lo que merecía. Eso es lo que merecemos nosotros delante de Dios, no solamente por ser pecadores por naturaleza, sino por cometer pecados conscientes. Y de hecho, que la palabra del Señor dice, incluso en Santiago, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínese usted que somos pecadores consuetudinarios. Hoy, pues, ya tenemos cómo llamarle al pecado de otra manera. Pero en fin, hablar del pecado no es un tema muy agradable, no es un tema muy atractivo, pero es necesario para la salud y la seguridad de nuestra alma eterna. Estamos acostumbrados al pecado, que lo hemos llegado a calificar como algo simple, como algo no trascendente, como algo común y a veces hasta necesario. A veces se dice, ¿verdad?, que sí es cierto que yo le dije una mentirita, pero era una mentirita piadosa, dice. Era necesaria, o sea que se está viendo el pecado como algo necesario, pero eso es algo que jamás Dios tolerará. La mentirita esa, si la comentamos por un segundo, recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo reveló en San Juan 8, reveló que el padre de la mentira es Satanás. De manera que quien miente, y es algo de tanta costumbre, le decía, que ya es común, pues, ya. Sin embargo, el padre de la mentira se llama Satanás. Pero le repito, no es algo que Dios va a tolerar jamás. Y nosotros nos atrevemos a decir, ¿verdad? Pues que Dios me perdone, pero. En Isaías capítulo número 1, los versículos del 15 al 18,
en esta versión dice el Señor, Isaías 1, del 15 al 18 dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre, es decir, de hacer maldad, acciones. Versículo 16, estoy en Isaías 1. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Esto me llama tanto la atención porque nos está diciendo, cuando está diciendo aquí, dejen de hacer el mal, es seña de que sabemos hacerlo, somos expertos en eso. Sin embargo, la otra parte del versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, como que dice que no somos expertos, sino que hay que aprender a hacer el bien. Y sin embargo, somos expertos en pecar. Dice, busquen la justicia y reprendan al opresor. El versículo 18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Si son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En la versión Reina Valera dice, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. O sea, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, para que entonces yo pueda escucharlos, para que entonces yo pueda atenderlos, para que pueda entonces socorrerlos, para que pueda yo auxiliarlos y perdonarlos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Entonces vengan, dice el Señor, y estemos a cuentas. Yo blanquearé, limpiaré sus pecados. No es cosa simple, pues, el pecar, es cosa complicada. Sin embargo, el diablo ha inspirado nombres nuevos al pecado. Y ahora, por esa razón, hay gente que tiene, pues, costumbres muy evidentes que no son agradables a Dios, y sin embargo ya lo llaman de una manera pues aceptable, común, para que sus conciencias no se sientan tan culpables. Y entonces el alcohólico, por ejemplo, le llama enfermedad, para que en lugar de recibir condena, reciba compasión. ¿Cómo le llama el ladrón? Le llama necesidad, de igual manera que el anterior. ¿Cómo le llama el inmoral o la inmoral? Le llama debilidad. Y el mentiroso le llama piedad, la mentirita piadosa que nosotros conocemos. Y todo eso para aliviar la carga de su conciencia, pero como le dije, Dios al pecado lo llama pecado, y la consecuencia sigue siendo la misma. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que bien hacemos nosotros en meditar un tema como este, para que revisemos nuestra vida y para que tengamos un poco más de ¿qué le digo?, reverencia delante del Señor. Para que estemos más conscientes de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, para que seamos más responsables en lo que decimos o en lo que callamos. Sin embargo, usted quizá me dirá, pero entonces, ¿hay solución? ¿Hay solución para eso? Claro, ya comenzamos a leer algo de eso en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo, aquel maestro de la ley que llegó a buscarlo en oscuras, en la noche, Dios le dijo a este hombre, le dijo, la luz vino a este mundo, sin embargo, el hombre ha amado más al mundo y la oscuridad que a la luz. El problema es que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Eso está en San Juan 3:19, yo se lo parafraseé. Y eso es lo que pasa muchas veces, que muchos prefieren justificar el pecado para no apartarse de él. ¿Y cuántos hay que tienen ya esa costumbre? Pero, ¿por qué a nuestro Dios le ofende tanto el pecado? En primer lugar, lo ofende duramente por el daño que nos hace. Porque como le dije, en Romanos 6 dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado, el salario del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que la muerte espiritual y eterna también. Por eso es importante tocar un tema como ese, por el daño que nos hace. Pero eso y más que eso es porque Jesús pagó con mucho dolor y con su vida
para que nosotros pudiéramos ser salvados de la condenación. Pero eso no ocurre de manera como automática, sino que se requiere el arrepentimiento, la renuncia, el apartarse del pecado, pedir perdón por el pasado para que nosotros estemos entonces libres de la condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, se lo leo aquí en esta versión, Romanos 8:1, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ya no hay ninguna condenación. Los que no están unidos a Cristo, entonces sí hay condenación. Condenación por el pecado, condenación eterna. En Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, su Hijo, el pecado de todos nosotros. Es cierto que nosotros no pecamos con la intención de buscar nuestra destrucción, porque no estamos conscientes de eso. Pero es eso a lo que nos estamos acercando. Nosotros pecamos muchas veces porque estamos buscando el placer y la satisfacción, pero de igual manera los efectos son los mismos. Destrucción para la vida, por lo cual el Señor nos advierte continuamente. Dice, no peques más, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, le dijo a un hombre en San Juan 5:14. Yo creo que nosotros tenemos que orar al Señor, tenemos que meternos más en la palabra de Dios para ver la seriedad de las cosas de Dios, a bien de que no estemos nosotros engañados o engañándonos a nosotros mismos, como dice en Timoteo, justificándonos de cada cosa y muchas veces calificando cada cosa, diciendo, pues, dicen que, por ejemplo, si diríamos sobre este tema, diríamos, pues, dicen que la Biblia dice que el pecado es muerte, pero yo digo que Dios es bueno y va a perdonar. Pero yo digo, no, la cosa está bien clara aquí. Dios no tolerará el pecado. ¿Se fijó en Isaías 1? Que dice, ¿verdad? No me traigan cultos, no me traigan ofrendas, no me quemen inciensos. Estoy cansado de sus cultos, porque sus manos están llenas de sangre. Ustedes levantan manos culpables, queriendo alcanzar mi misericordia, pero no es así, porque mientras estemos en pecado, Dios no nos puede atender, no nos puede ayudar, como muchas veces o siempre lo necesitamos. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego regresamos con una muy breve aplicación más para nuestra bendición. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
mujeres canten, ven Espíritu. Bienvenidos una vez más a este tema que, como le dije, le he puesto la carga del pecado. El pecado es una carga pesada. Muchas veces uno no entiende cosas que le pasan en la vida. No todas las adversidades son por causa del pecado, lo dijimos en otra oportunidad. Porque algunas veces nosotros estamos sufriendo adversidades no por causa de pecar, sino por causa de nuestra fe. Porque nuestra fe está siendo probada o nuestra fe está siendo atacada. Pero generalmente nuestras adversidades, nuestras tormentas, nuestras dificultades, nuestros problemas y aún muchas enfermedades son por causa de nuestro pecado. Le dije, no todas, pero sí muchas de nuestras enfermedades son por causa de nuestro pecado. Y el problema es que por no ponerle atención a temas como este, nosotros mismos nos justificamos y buscamos quién nos dé la razón, quién nos justifique por ahí. ¿Usted qué dice? ¿Será malo tal cosa? Le consultan a alguien experto en cosas del pecado. Y la otra persona dice, no, pues yo digo que no, yo digo, pero ¿qué dice Dios? Bueno, es cierto que el pecado es atractivo y placentero, pero es altamente destructivo. El doctor Adrian Rogers, que ya está con el Señor de la iglesia bautista Bellevue, allá en Memphis, una iglesia muy grande, casi 30,000 miembros. Él decía, o tú destruyes el pecado, o el pecado te va a destruir a ti. Y eso es ni más ni menos lo que dice la palabra de Dios. Hemos aprendido que delante de los ojos santos de nuestro Dios, el pecado es horrendo y abominable. Ya le dije por qué. Por el daño que nos hace y por el costo que pagó nuestro Señor Jesucristo para librarnos de Él y de la condenación eterna. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, es cierto que el pecado no desaparece, pero lo que sí desaparece es el poder del pecado. Ya no nos domina. Ya nosotros luchamos, ya nosotros evitamos, ya nosotros obedecemos. Y en el transcurso de nuestro crecimiento,
en la fe, entonces el pecado no solamente ya no nos domina, sino que el pecado poco a poco se va alejando, va disminuyendo de nuestras vidas. Y tenemos la esperanza y la promesa que el día de que el Señor nos llame a su presencia, cuando nos diga, sube acá, sal fuera de ese cuerpo, entonces el poder, la presencia, el dominio del pecado desaparecerá de nuestra vida. Y una cosa para finalizar. Cuando nosotros pecamos, no nos daría tiempo para enumerar qué es pecado. Tantísimas cosas. Usted lo dice muchas veces en los dichos coloquiales que tenemos, con una mirada, dicen, con un pensamiento. Es cierto, así es el pecado, tan sutil, tan fácil. Una crítica, una murmuración, una mala intención, un engaño, una broma pesada, cuántas cosas, vicios, no digamos, ¿verdad? En fin, ya no digamos todo lo grotesco que vemos hoy, ¿verdad? La inmoralidad terrible, en fin. Pues quiero decirle, por la palabra de Dios y por este pasaje que hemos leído, quiero decirle que cuando nosotros pecamos, ya no digamos si perseveramos en el pecado, cuando nosotros pecamos, no pecamos solamente contra alguien, pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra los nuestros y sobre todo pecamos contra Dios y contra su santa ley. Usted se dio cuenta que el rey David acá, confesando en este salmo penitencial, el rey David está diciendo, después de decir todas las súplicas, quizás se lo leo otra vez porque realmente es dramático, es hermoso. Dice, son solamente 12 versículos y comienza a decir, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, así se llaman. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. En el Salmo 32 que también leímos decía, ¿verdad? Decía que se había completamente decaído, consumido mientras estaba callando su pecado que ni siquiera entendía que lo había cometido. Y luego dice aquí, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu para no estar pecando continuamente. Eso lo hace la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Espero que, ahora tenemos la ventaja de esta plataforma, este medio, y yo creo que es un tema muy amplio como para poderlo resumir, como lo hemos resumido. Pero tenemos la facilidad de volverlo a escuchar, para ir paso a paso entendiendo cosas importantes de nuestra vida y para que hoy terminemos entendiendo que todo pecado es primeramente contra nuestro santo Dios y por lo tanto es peligroso a lo que nosotros nos exponemos. Que el Señor le bendiga y voy a orar. Y si usted tiene algo que decirle al Señor, algo parecido a lo de este hombre de Dios que se sinceró con el Señor, pues dígaselo ahora al Señor. Si usted sabe de algo, pues todos sabemos que somos pecadores, pero nosotros estamos conscientes de qué pecados cometemos también, o en qué pecado vivimos incluso. Entonces dígale al Señor que no quiere seguir así. No queremos seguir así. Queremos tener comunión con Él, queremos tener su perdón, queremos tener su bendición y sobre todo queremos tener su salvación. Oremos entonces y usted sabe lo que está en su corazón. Pero si es de pecado, apártese del pecado. Como el Señor nos dijo en su palabra, no peques más para que no venga algo peor a tu vida.
Que el Señor nos tenga misericordia. Oremos a Él. Padre nuestro, si algo acertado podemos hacer en tu presencia es pedirte perdón, porque somos conscientes que somos consuetudinarios pecadores. Pero te rogamos en el nombre de Jesús, al único nombre que podemos apelar, al único nombre, a los únicos méritos que podemos recurrir, que nos perdones, que nos transformes, que nos cambies, que como tu siervo decía, que nos des un corazón limpio y que nos rectifique nuestro espíritu para que no estemos pecando. Pero yo sé que con la presencia de tu Santo Espíritu podremos vencer y podremos apartarnos del pecado continuo. Sabemos que resbalaremos, que nos mancharemos, pero ya no será con intención. Y entonces sabemos de que diariamente tú nos perdonarás hasta el día que nos encontremos contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te ruego por quien está ahí y que está suplicando algo, para que tú le atiendas y le sorprendas con una respuesta hermosa. Te damos gracias por esta celebración y por esta meditación en este día. Que todo sea para la gloria de tu nombre y que haya más de un beneficiado, te ruego. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su presencia, por su atención y esperamos que haya quedado inquieto, inquieta, convidado e invitada a la próxima conexión que el Señor nos permitirá tener. Un abrazo, que Dios les sorprenda. Amén. Todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí que te quiero amar. Pensaste que nunca sabría cómo encontrar libertad. Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí
decirte a mí que te quiero amar.